tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así es, amados hermanos, la enseñanza del día de hoy, tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Y queremos, hermanos amados, tomar siempre la cita bíblica que tenemos, hermanos, estudiando, que es 2 de Timoteo 3:1, y luego vamos a leer el versículo 3 del capítulo 4, 2 de Timoteo 4:3. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Y 2 de Timoteo 4:3 también nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El Señor añada bendición a esta palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, amados hermanos, esta enseñanza tiene como objetivo aprender un poquito sobre este momento del que está hablando Pablo en ambos versículos, advirtiéndole al pastor Timoteo, hermanos, lo que sucedía en el tiempo futuro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, ya que estos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras no dejaron, hermanos, nada afuera de lo que nosotros deberíamos saber para este tiempo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ellos, aún guiados por el Espíritu Santo de Dios, hablaron del proceder, hermanos, que habría en este tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo. Hablaron de cómo se iba a comportar especialmente la iglesia, cómo iban a estar los hombres que iban a predicar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, lo que iba a abundar, lo que se iba, hermanos, a manifestar en la palabra de Dios. Y todo eso, hermanos, hemos estado viéndolo. Por eso es que es un tema muy extenso. Esta es nuestra sexta parte de este versículo de los tiempos peligrosos. Porque, como decíamos al principio, ¿por qué se le llama tiempo peligroso? Porque es un tiempo, bendito sea el nombre de Dios, que denota peligro, decíamos, que puede causar mucho daño, que es un tiempo malo, que va a ser perjudicial, hablando espiritualmente, para mucha gente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y hemos estado estudiando cómo el enemigo va a operar, levantándose en los hombres, poniendo espíritus engañosos, engañadores, que va a usar a personas con intenciones perversas de cambiar la palabra de Dios, de transformar la palabra de Dios, de cambiar la palabra de Dios. O sea, esto es algo, hermanos, que nosotros debemos considerar pendientemente en este tiempo, no hacer como si no lo supiéramos, sino que debemos saberlo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y hablar también acerca del peligro que trae consigo, hermanos, este problema de que la gente va a transformar la palabra, la va a cambiar, la va a perjudicar, hermanos, dándole significados diversos, que la va a poder tergiversar, cambiar, hermanos, desde la gente que hace las nuevas ediciones de las Biblias, con todas las personas que también les predicarán todas estas cosas, hermanos. Es el peligro que hay eminentemente. Bueno, el día de hoy el versículo nos dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y cuando dice la palabra no sufrirán, significa que no la soportarán, porque sufrirán
Es lo mismo que decir soportar. No soportarán la sana doctrina. Y eso lo que significa realmente es que en este tiempo la misma iglesia, dentro de la misma iglesia del Señor, la gente no podrá llevar consigo, aguantar o sustentar, hermanos, esta doctrina de Cristo. Muchas veces no se van a lograr mantener, porque eso significa el verbo soportar. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando la gente no puede sostener o llevar sobre sí una carga o un peso. Y lo que está diciendo es que en este tiempo parte de la iglesia de Cristo no podrán sostener o llevar el peso de la doctrina de este evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, que no van a aguantar vivir al pie de la letra las palabras que son enseñadas en este sagrado libro. Bendito Dios. Porque eso, amados hermanos, debería a nosotros decirnos que va a haber gente que no va a llevar el evangelio o la carga de la doctrina, que son las enseñanzas de Cristo, con paciencia. Va a haber gente que no va a poder tolerarla. Bendito sea el nombre de Dios. Que no van a poder aguantarla. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, que cada día más personas no soportan el peso de la Biblia, el peso de las palabras, el significado de las cosas. Cuando se describen las cosas, la gente no está, hermanos, llevando esto con ganas, con energía, bendito sea el nombre de Dios, sino que cada día la gente se rinde. La gente dice, no, yo no aguanto esto, es muy fuerte. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? La palabra de Dios nos dice que como es un tiempo peligroso, aún este tiempo le va a causar a la gente un daño enorme a su corazón, por tanto mentiroso que le ha predicado un evangelio liviano, por tanta persona que no le ha querido predicar la verdad en toda la extensión de la palabra, sin quitarle, sin aumentarle, bendito sea el nombre de Dios, sin cambiar la palabra de Dios, como decíamos. Personas que no han tenido piedad para distorsionar la escritura, para torcerla. Personas que han falsificado la palabra de Dios, la ley de Dios, que la han alterado, que le han hecho cambios, que le han quitado. Personas que la malinterpretan, no han tenido piedad de la gente, y eso era una de las cualidades que mirábamos. Bendito sea el nombre de Dios en la sana doctrina, que el que ama la sana doctrina, el que expone la Biblia tal como está, es porque ama la verdad y por lo tanto ama la sana doctrina. Pero nosotros hemos estado viendo lo difícil que se ha hecho para mucha gente predicar la verdad y lo que esta verdad le causa al que la oye, porque la gente se va a comportar de acuerdo a lo que escuche. Si arriba le presentan un evangelio liviano, donde la gente no tiene que esforzarse, donde la gente no tiene que dar sacrificios, hermanos, la gente se va a comportar livianamente también. Porque una de las primeras cosas que yo notaba es que el evangelio fue fundamentado por Cristo, que Él es el fundamento del evangelio. Pero Cristo padeció todo el tiempo, hermanos. Él era perseguido, a Él lo vigilaban por las palabras que decía. Habían personas que se enojaban cuando Él enseñaba ciertas cosas, porque decíamos que la palabra trae dureza. La palabra es dura, se lo dijeron los discípulos. Juan capítulo 6, 60 en adelante a Jesús: Señor, dura es tu palabra. La palabra en sí no habla de blandura, no habla de suavidad, habla de dureza. Y es cierto, hay pasajes bíblicos que son gloriosos,
pero hay unos que traen una esencia tremenda de aguijonear el corazón de los hombres. La Biblia misma es comparada como una espada que entra para penetrar en el corazón de los hombres, para partir el alma y el espíritu. Habla de un poder que tiene la palabra de Dios. Habla de un fuego que va a purificar, que va a quemar toda impureza. Habla de un martillo que quebranta la dureza de la piedra, que es la dureza del corazón. Con todo eso es comparado la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, claro que la verdad es dura. Bendito sea el nombre de Dios. La verdad es dura. Escucharla, a nadie le gusta que le digan la verdad. Y sobre todo si esa verdad toca sensibilidades en el corazón de la gente. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la verdad es la que hará libre a la gente. La verdad es que es posible que la verdad en su dureza, ¿verdad?, le lleve también ofensa, porque el mismo Jesús lo dijo en esa cita de Juan capítulo 6. Le dijo: vosotros, le dice, encontráis dura esta palabra. También es dura es tu palabra, le dijeron a Jesús. A vosotros os ofende, le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que mucha de la gente que le escuchaba a él se sentían ofendidos. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor Jesús le dijo: las palabras que yo estoy hablando hoy son las que le van a producir vida a la gente. Entonces, para tener la vida hay que ser, hermanos, fuertes para oír la palabra de Dios. Pero ¿qué está diciendo este versículo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a soportar, la gente no va a aguantar. Y ahora tenemos una cantidad de personas, hermanos, que cuando se le toca su problema, su pecado, lo que hacen es dejar de ir a la iglesia, dejar de creer en Dios. Hay gente que se está apartando del Señor para irse al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que está abandonando, hermanos, su vida cristiana como se abandona una estación de bus. Bendito sea el nombre de Dios. No le preocupa lo que ha dejado atrás. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y sucesivamente estamos teniendo personas intolerables a la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos teniendo personas intolerables. Pero el caso es que la Biblia dice por qué no soportarán la sana doctrina. La Biblia dice que lo que tendrá la gente es comezón de oír. Sí, tienen ganas de oír, pero usa este término, sino que teniendo comezón de oír. Y yo quiero explicarle qué significa la comezón de oír. Bendito sea el nombre de Dios. La comezón, en un significado común, bendito sea el nombre de Dios, es cuando las personas, ¿verdad?, tienen una especie de picazón. La comezón en sí sola es una especie de picazón que se esparce en una zona del cuerpo, ¿verdad? Dice que en el tiempo antiguo lo producían lo que era la ortiga, o sea, una planta, hermanos, que es un arbusto dañino, una planta que produce irritación, ¿verdad? También una comezón la puede producir una quemadura o una picadura de insecto. Cuando algo nos pica en la mano, ya sea un insecto o ya sea una planta de esas venenosas, nos pica, nos dan normalmente, a eso se le llama comezón. Tengo que explicar todo esto para que usted entienda por qué la Biblia menciona este término. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Este término se comenzó a usar de manera figurativa, o sea, de manera, hermanos, emblemática, para hablar de la desazón moral que hay ahora en los hombres.
Bendito sea el nombre de Dios. Esa inquietud de desasosiego que hay en el corazón de la gente, que es provocado por un deseo de insatisfacción. La gente nada le satisface. La gente nada le satisface. Y lo que quiere la gente es estar logrando cada vez una meta en su vida. Entonces, cuando les da comezón, están esperando alguna idea, algún consejo que los lleve a lograr lo que ellos tienen como meta o como objetivo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando no lo logran, les causa este desasosiego. La gente se desmotiva, la gente se frustra, la gente, hermanos, se cansa. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora Pablo dice un término aquí. Él dice, bueno, viene tiempo cuando la gente no va a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa, hermanos, que la gente, bendito sea el nombre de Dios, se refiere a esta cita bíblica a la comezón que afecta la capacidad de discernir entre los mensajes y las enseñanzas verdaderas. Se refiere, hermanos, a la pureza o a la pureza o a la higiene de la enseñanza. ¿Quién le está predicando la verdad? ¿Qué palabras le están llegando al oído a la gente? Que tienen que ser palabras limpias, palabras puras, palabras verdaderas. Pero la comezón, supóngase que tenemos una comezón en el oído, y usted ve que cuando uno tiene una comezón, a cada rato se rasca, a cada rato le perturba, le inquieta. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la comezón de oír afecta la capacidad de discernir entre los mensajes. Usted y yo decimos qué es lo que quiso decir, qué es lo que da a entender. ¿Por qué? Porque la palabra que está saliendo le suena algunas veces rara, le suena un poco extraña. ¿Qué quiso dar a entender la persona? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice que la persona se caracteriza en este último tiempo por su comezón de oír? Porque tiende a enfocarse también en su propia necesidad. El hombre se vuelve egoísta. Solo le interesa que le hablen lo que la persona quiere oír, que todo va a estar bien, que si está enfermo ya se va a sanar, que Dios va a tomar el control. No quiere llevar una vida de sacrificios en el evangelio. Solo le interesa que le digan lo que la persona necesita escuchar. Bendito sea el nombre de Dios. Y no toma en cuenta que la Biblia es un componente total, entero de muchas cosas. Que así como el creyente se le ha dado promesas maravillosas de que Dios está con uno, que Él es el sanador, que Él es el ayudador, que Él es el Dios que pelea nuestras causas, que es el Dios que va a hacer todo por nosotros. También nos habla de los días de sacrificios, de los días en que en el tiempo difícil vamos a tener que llorar, cuando nos vamos a querer sentir como en el piso, cuando nos vamos a sentir solos, que nadie está con nosotros, que ni el mismo Dios está con nosotros. Esa parte nadie la quiere soportar, bendito sea el nombre de Dios. Pero como hoy tenemos una pila de predicadores, de profetas falsos que le están diciendo a usted que su vida le va a cambiar, su negocio le va a prosperar, que su familia, todo va a estar bien, pero no le hablan que usted tiene que convertirse en un creyente de resistencia, que tiene que aprender a vivir cuando tiene y cuando no tiene, que tiene que aprender a vivir cuando sus problemas lo llevan a usted y a mí al piso, bendito sea el nombre de Dios, que tiene que ser más fuerte, que tiene que sacar fuerzas de debilidad cuando está abajo, bendito sea el nombre de Dios. Pero no le predican eso, no le predican que si la persona está en adulterio, no le quieren decir que el adulterio va a llevar a la gente al infierno, bendito sea el nombre de Dios, porque la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de Dios, que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Pero cuesta decir eso, y sobre todo cuesta resistirlo cuando nos dicen desde el altar. Le están presentando un evangelio como muy relajado, muy cómodo, bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Entonces, por eso el Señor Jesús les dijo, bueno, debido a que tienen esa comezón de oír, debido a que ustedes, en otras palabras, ¿verdad?, les afecta lo que están oyendo, pero no se conforman con lo que oyen, entonces se les van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, se les van a aparecer personas que le hablen exactamente lo que la gente quiere oír. Bendito sea el nombre de Dios. Le van a aparecer personas que le van a querer decir lo que la persona quiere oír. La persona está esperando que Dios le hable. Entonces, estos hombres, dice la Biblia, se amontonarán. ¿Qué quiere decir eso? Que abundarán, que no será uno, serán un montón, bendito sea el nombre del Señor, que serán muchísimos, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Se le van a apilar personas, bendito sea el nombre de nuestro Dios, se le van a apilar, bendito sea el nombre de Dios, se le van a aglomerar gente que les quiera predicar lo que ellos quieren oír. Quieren oír de que todo les va a salir perfecto, entonces eso es lo que les va a salir a ellos. Les van a decir cosas que son buenas al oído, o les van a hablar, pero no les van a hablar la palabra que les va a doler, que les va a incomodar, que les va a sacar de su estado espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que dice ahí es tremendo. ¿Por qué? Porque dice que en ese tiempo, cuando la gente no va a poder soportar las enseñanzas verdaderas, entonces Dios les va a permitir que se amontonen este montón de gente mentirosa. Por eso dice, conforme a sus propias concupiscencias. A sus propias concupiscencias, hermanos. Y eso lo que significa es que no se van a contener, bendito sea el nombre de Dios, porque en ellos van a ver, hermanos, todo tipo de caracteres en estas personas, bendito sea el nombre de Dios, que ellos, escúchenme bien, la concupiscencia es el apetito desordenado que viene con todo placer deshonesto, es todo lo que tenga que ver con títulos como personas lujuriosas, sensuales, y la Biblia habla de eso, gente con lascivia, con incontinencia, bendito sea el nombre de Dios. El concepto de concupiscencia dice que es referente a lo moral, es el deseo de bienes, ya sea de bienes materiales o de apetitos desordenados, de placeres deshonestos. Ese es el concepto de concupiscencia. Imagínense, y el Señor les permitirá que frente a ellos tengan este tipo de personas, que lo que van a tener en ellos serán deseos de obtener cosas. Por eso es que la Biblia dice, estos no les sirven a Cristo, les sirven a sus propios vientres. Estos son las personas que la Biblia llama más adelante personas, amados hermanos, que no solamente se van a burlar de la gente, sino que son personas que andarán en sus malvados deseos. Personas que van a causar grandes daños a las iglesias, entre ellos divisiones. ¿Por qué? Porque dice Pablo que no solamente ellos van a ser introducidos para espiar la libertad de la iglesia, sino que quieren reducir a la gente a esclavitud de nuevo, a que se vuelvan al mundo. Y yo le voy a explicar todos esos detalles en la siguiente enseñanza, pero está ahí. Dice que son sensuales, que no tienen el espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Y todo eso lo habla la Escritura. Personas que andarán en sus malvados deseos. Razón tiene Pablo aquí cuando está diciendo, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que estos hombres en este tiempo
no tendrán piedad, bendito sea el nombre de Dios. El concepto dice que andarán bajo los deseos de bienes. Y por eso es que usted ve ahora un montón de profetas que, aparte de la fama que adquieren, empiezan, hermanos, a hacer robos en sus congregaciones. Bendito sea el nombre de Dios. Son personas ricas en abundancia. Cuando la Escritura, dos cosas le voy a decir para aclarar. Dios no está en contra del dinero, pero sí está en contra del amor que se pone al dinero. De eso habla una infinidad de cosas la Escritura. Y si nosotros nos vamos a la Escritura, a la Biblia, el Evangelio no se fundamentó en grandes opulencias de riquezas. Al contrario, el Evangelio fue fundado con hermanos, con una vida de sacrificios de los hombres que prevalecieron para que la iglesia se sostuviera al principio. Ninguno de estos hombres tuvo grandes riquezas, mucho menos una gran vida, bendito sea el nombre de Dios. Es más, ellos, la forma en que murieron, fueron torturados. La mayoría de ellos sufrieron martirio, es decir, sufrieron persecuciones, sufrieron, hermanos, azotes, sufrieron pedradas, sufrieron muertes horrendas. El Evangelio se fundamentó, la iglesia se fundamentó a base de sacrificios tremendos. Y ahora viene Pablo y dice, los predicadores que van a tener en el último tiempo, no, hombre, estos van a abundar en su propia concupiscencia, van a tener deseos de obtener bienes, van a tener deseos de apetitos desordenados y deshonestos. Y ahí tenemos, hermanos, ahí tenemos ya saliendo a la luz toda esta gente, porque son criticados por las ganancias astrales que tienen ellos en sus cuentas bancarias, porque están siendo apresados algunos de ellos ya, porque se acuestan con personas, hermanos, para hacer violaciones, porque ahí están hasta divorciándose, bendito sea el nombre de Dios, mostrando ante el mundo un espíritu de lascivia, de lujuria, pero la gente está calladita. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dijo estas cosas. Vendrá tiempo cuando prefieren aguantar esto que aguantar la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso dice, se van a amontonar maestros conforme a lo que ellos quieren oír. Quieren que les digan que todo está bien. Pues ese espíritu se les va a meter a estos para que les enseñen. ¿Y qué lograrán? Dijo Pablo, van a apartar de la verdad el oído. Van a apartar de la verdad el oído de la gente y se volverán a las fábulas. Santo Dios. Y yo quiero decirle algo, hermanos. Muy tremendamente, esto es una realidad. ¿Qué sucede? Que estábamos advertidos desde el tiempo de Jesús. ¿Usted cree que Dios no habló de esto? Él habló de esto. De la falsedad que iba a haber en los predicadores, en los profetas de este tiempo, en pastores mentirosos. Él habló de esto. Mateo 24:11 y 12 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice la Biblia. Escuche bien. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la verdad, el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. ¿Por qué estaba hablando de la maldad no solo del mundo, sino la maldad dentro de las iglesias? Y esta maldad viene generada por causa de hombres perversos, de doctrinas que lo que dice Pablo en el versículo que estábamos leyendo, van a apartar de la verdad el oído. ¿No se ha preguntado usted por qué estas iglesias de la prosperidad, estas iglesias del G12, estas iglesias, hermanos, que son sectas tremendas, tienen estos templos enormes? Porque así son el número de seguidores. Ahí no se congregan 20 hermanitos con ganas de aprender algo del Señor. Ahí se congrega un montón de gente, hermanos amados, que están continuamente predicándole enseñanzas tremendas. Pero ¿qué dice Pablo? Esto es lo que quieren, es apartar de la verdad del oído a la gente.
O sea, que la gente no oiga la verdad. Pero a la gente le gusta el engaño muchas veces. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que Pablo dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la verdad, no soportarán la sana doctrina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esto, amados hermanos, esto es algo tremendo para la vida espiritual de mucha gente. Bendito sea el nombre. Y Cristo lo dijo, Jesús lo advirtió. Él dice en ese mismo capítulo de Mateo 24:23, entonces dijo Jesús, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, volvió a repetir, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a los que han oído la verdad. Usted se preguntará, pero Dios, ¿cómo esta gente? Bueno, Jesús lo dijo, van a hacer grandes cosas, señales, prodigios, que van a engañar, si fuese posible, a los que conocen la verdad. He ahí, hermanos, la alerta, he ahí el aviso, he ahí la advertencia de la iglesia, de nosotros los que hemos oído la verdad. Como por eso es que el Salomón decía, compra la verdad y no la vendas. Porque usted y yo tenemos que aprender, hermanos, a defender lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Porque la advertencia ya está dada. Se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, dijo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, está hablando de que van a predicar a otro Cristo, no a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Y no solamente Jesús lo habló, también Pablo lo predicó. Segunda de Corintios 11:4 le dijo a los hermanos, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, les dijo Pablo. Pero en el versículo 5 les dijo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, es que oír a Pablo no era fácil. Él mismo dice ahí en ese versículo 6 que él era tosco en la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y la palabra tosco significa que es una persona que no tiene pulido el vocabulario. Bendito sea el nombre de Dios. Que está hecho, dice, de manera ordinaria o rústica, o es una persona que dice tosco, está poco trabajado, sin pulir. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo no sé por qué Pablo le estaba diciendo eso a los hermanos de Corintio. Bendito sea el nombre del Señor. Porque parece ser que los hermanos de Corintio ya no estaban aguantando en ese momento las enseñanzas. Y les dice Pablo, ojalá me toleraseis un poco de esta locura. Y les ruega, sí, toleradme, que yo creo que ese debería ser el mensaje hoy en día, que ojalá la gente pudiera tolerar la locura de este evangelio, el poder de esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él les está diciendo, porque yo me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea que les estaba diciendo, aquí hay gente sincera y fiel a Cristo, pero hay una serpiente, hay un diablo que quiere engañar los sentidos. ¿Por qué quiere engañar los sentidos, hermano? Está hablando de las sensibilidades del ser humano. Y por eso es que la gente ahora, mire,
Uno se pregunta, pero ¿por qué están ahí en esos lugares? ¿Por qué no se salen? Porque ellos han sido extraviados de la sincera fidelidad. Tal vez hay gente que llegó con deseo de servir a Cristo, pero se encontró con este montón de hombres perversos que lo que han hecho es engañar, porque tienen espíritus engañadores. Entonces han extraviado los sentidos, engañado sus sentidos. Y por eso Pablo les estaba diciendo a los hermanitos, si viene uno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo aguantan, ¿verdad? Les dijo Pablo a los hermanos de Corintio, bien lo toleran, ¿va? Bien lo soportan. Pero les dijo, aunque yo he sido tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, le dijo. Así que tremenda, hermanos, verdad tiene esta enseñanza. Pablo habló también de este surgimiento de predicadores que iban a ver hablando de Jesús. No iban a hablar de otro personaje. No, iban a hablar de Cristo, pero con el propósito de engañar a la gente. Habéis oído un evangelio y lo habéis aceptado, le dijo a los hermanos de Corintio. Bien lo toleran. Y es lo que yo le podría decir a la gente ahora. Si usted veía en estos templos, es por gente que está tolerando eso. Porque yo creo que Dios le da a cada persona raciocinio para decir, aquí me están engañando, yo voy a buscar la verdad, yo quiero llegar al reino de los cielos. Pero la gente no sale porque le están diciendo lo que quiere oír. La persona se siente cómoda cuando le dicen, usted va a prosperar, su vida va a prosperar, todo está bien, Dios está con usted, aunque la persona se vaya con su pecado para la casa, aunque la persona que está fornicando o adulterando, mintiendo, lo siga haciendo después. Es como el creyente que se profesa, hermanos, en cualquier religión, y esto es cualquier religión. Puede ser cualquier religión. Es una persona que el día que está en el culto se muestra santificado, pero fuera del culto vuelve a sus antiguos pecados. La persona vuelve a ser, se siente limpio el día que está en el culto el domingo, pero ya el lunes empieza a hacer lo que le gusta hacer. Si le gusta mentir, vuelve a mentir. Si le gusta pecar, vuelve a pecar. Si le gusta fornicar, va a buscar con quién hacerlo. Si le busca adulterar, o sea, si le gusta hacer el pecado, va a volver al pecado. Entonces, ¿qué efecto tuvo lo que hizo el domingo? Bendito sea el nombre de Dios. ¿En dónde afectó esta palabra a esta persona? Cuando nosotros hemos predicado que nosotros tenemos a un Cristo de poder y que esta palabra cambia el proceder de los hombres. Bendito sea, pero por cuanto no se le predica, entonces el hombre seguirá en su pecado. Por eso es que aquí dice la palabra de Dios que conforme a sus concupiscencias, conforme a sus propias concupiscencias, se les amontonarán maestros. ¿Y qué son las concupiscencias? Yo ya le dije, bendito sea el nombre de Dios. Las concupiscencias es algo terrible, hermanos. Son deseos de bienes, son apetitos desordenados de tener placeres deshonestos. Y aparte de eso, harán que la gente sienta deseos no gratos a Dios. Y por eso dice, se amontonarán este tipo de maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, pero no son deseos gratos a Dios. No es para que la gente honre a Dios. Y se volverán a las fábulas. Les gustará que la enseñanza o los consejos que les den, ¿verdad?, sean composiciones, hermanos, que les dejen algún tipo de moraleja nada más, que les den alguna enseñanza, una moraleja. Porque una fábula es eso, un relato, una composición que proporciona una enseñanza o un consejo moral. O sea, les tocan parte de lo moral, pero no porque la palabra les va a curar, sino la fábula los va a entretener. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es algo que debemos nosotros saberlo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aparte de eso, Juan escribe en la primera carta, bendito sea el nombre de nuestro Dios, dice primera de Juan 2:18, Juan también dijo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis
que el anticristo viene ahora y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice. 2 veces en ese versículo Juan repite: ya es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque según vosotros oísteis, dice la palabra, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, dice él. ¿Qué pasa, hermanos? Que son tiempos tristes y gravosos para la iglesia, para los verdaderos siervos de Dios. Porque si es verdad que hay pastores, profetas, predicadores falsos, también hay verdaderos siervos de Dios. Hay iglesias donde se predica la verdad. Y este tiempo se vuelve más gravoso es para la iglesia que predica la verdad. Para los pastores que tienen que pararse firmes en la brecha para mantener, hermanos, alimentados con la buena palabra de Dios a sus congregaciones, para que la iglesia se pueda mantener fiel primero a Cristo y luego a su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y este tiempo, Juan lo dijo, van a surgir muchos Cristos, van a surgir muchos Cristos, dijo él, y dio una lista de cosas, hermanos, que iban a pasar en el último tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es lo que dice la Escritura, que nosotros éramos los que teníamos que estar advertidos, como dijo Jesús, que cuando nos dijeran, ¿verdad? Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales. Entonces, estos surgimientos de estas personas que van a surgir, que van a levantarse, fue dicho desde el tiempo de Jesús, fue dicho desde el tiempo de los apóstoles. Ellos advirtieron: oigan, gente, van a haber muchos engañosos en el mundo cristiano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que, ¿qué nos puede decir esta palabra este día? Que no todo predicador le va a predicar la verdad. Y usted tiene que volverse bastante, hermano, sabio, bastante entendido. Nosotros tenemos que pedir a Dios el discernimiento de espíritu, porque la persona que sabe discernir entre el bien y el mal. La persona que tiene discernimiento de espíritu sabe entender cuando la doctrina es de Cristo y algo no le suena como de Cristo. El que sabe discernir, sabe distinguir aun cuando un predicador está hablando de la Biblia o está hablando de su propia cuenta. Se necesita discernimiento, bendito sea el nombre de Dios. En las cosas que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, Pablo advirtió tantas cosas antes del retorno del Señor Jesús. Anunció, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que cuando viniera el día del Señor, ¿verdad? Él iba a manifestar, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, segunda de Tesalonicenses, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses. Esta palabra, hermanos, que nos dice el Señor aquí en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Dice que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo escribiéndole a estos hermanos, les dice, y nuestra reunión con Él, o sea, antes de que el Señor venga a levantarnos, Él dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?, dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo. ¿Pero qué dicen esos versículos? No se dejen mover fácilmente. Nadie os engaña en ninguna manera. Ya les advertí, les digo, va a venir la apostasía, se va a manifestar el hombre de pecado, el que va a perder a mucha gente. ¿Y cuál es el propósito? Primero ponerse a Dios y levantarse contra todo lo que se llama Dios, porque Él es objeto de culto. Bendito sea el nombre de Dios. Y el terreno ya se está preparando para esto, porque el engaño ya entró a las iglesias. No todas las iglesias le están predicando la verdad a la gente. Mire, hermano amado, la iglesia tiene que diferenciarse del mundo, definitivamente lo tiene que hacer. Nosotros somos la iglesia de Cristo, por lo tanto somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no es comparado con ninguna otra nación del mundo. Por lo tanto, cuando usted vea que el mundo entró a una iglesia cristiana, ahí no está Dios, porque significa que nosotros salimos del mundo y estando en la iglesia ya le pertenecemos al Señor, por lo tanto somos propiedad de Él. Él fue el que dijo: mío es este pueblo, y si yo soy santo, vosotros sois santos. Y la persona santa no es santo de ídolo, es santo de apartado para Dios. Es una persona que Dios aparta para Él. Por lo tanto, de ahí empieza el crecimiento espiritual en nosotros, que Dios nos quiere solo para Él y quiere que nosotros lleguemos a la imagen de Cristo. Y si usted ve Cristo en la Biblia, llegar a ese nivel de imagen de Cristo es algo por lo cual trabajamos día con día. Hasta el día que Él venga, ¿va a perfeccionar esa obra? Claro que sí, porque no somos perfectos, pero dice que esta obra la perfeccionará el día de su venida. Mientras tanto, lo que el creyente debe hacer es alejarse más del mundo, no meter al mundo en su vida, no meter al mundo en su casa o no meter al mundo en su familia. Y cuando digo mundo, me refiero a su sistema, a todo lo que el mundo se mueve. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que yo siempre le he venido predicando. Es raro que un cristiano de hoy en día usted lo vea oyendo música del mundo. Entonces no está del todo en Cristo. Si un cristiano de hoy está escuchando música mundana, si un cristiano de hoy, de los de hoy, usted lo ve vistiendo como el mundo, se pinta de todo, eso lo hace el mundo. El pueblo de Dios no debería hacerlo, y hay base bíblica para eso. Bendito sea el nombre de Dios. Si el cristiano, el mundo miente, se supone, y si yo mentía cuando no era Cristo, se supone que no debo hacerlo hoy que estoy en Cristo, porque la vida en Cristo es una nueva vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y por lo tanto el Señor lo que está es limpiando y purificando nuestra vida, limpiando y purificando nuestras vidas cada día más, a tal grado que en la palabra de Dios nosotros encontramos en el último capítulo de la Biblia, de Apocalipsis 22, encontramos que el Señor todavía le declara en esa recomendación al apóstol Juan: el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, el que quiera revolcarse en la injusticia, sígalo haciendo. El que es inmundo, sea inmundo todavía, dice. O sea, el que quiere hacerlo, puede hacerlo.
Pero el que es justo, dice ese mismo versículo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Estas cosas, hermanos, hay que decirlas. Usted puede decir, pero yo he visto a creyentes que no parecen creyentes. Sí, por muchas razones. Una, porque no le están predicando la sana doctrina, porque no le están predicando la verdad. Entonces la persona sigue haciendo esas cosas porque no se las han dicho y porque la persona eso le gusta que le digan y no quiere salir de ahí. Entonces viene Dios, le va a amontonar profetas falsos que le digan lo que la persona quiere oír. Y viene después, cuando el Señor venga en sus juicios, bendito sea el nombre de Dios, es cuando ajustará cuentas, bendito sea el Señor, y se dará cuenta a la persona, bendito Dios, que el día que la persona está esperando recompensa o galardón, se le olvida que cada uno recibirá según la obra que haya hecho. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que estas cosas no son fáciles. Estas cosas no son fáciles, hermanos, de muchas veces de decirlas en estos lugares, porque entonces es como correrle a toda la gente. Bendito sea el nombre de Dios. Pero allá arriba entrará gente que ha lavado sus ropas, gente que ha lavado su vida, hermanos, aquí en la tierra. Dice que ellos tendrán derecho no solo del árbol de la vida, dice Apocalipsis, sino que también de entrar por las puertas de la ciudad. Pero de esta gente que les mintió a este pueblo de Dios, dice, estarán fuera. Bendito sea el nombre de Dios. Todos los que aman la mentira, porque le han mentido a la gente, porque la han engañado, estarán fuera, dice la Biblia. Porque no permitieron, bendito sea el nombre del Señor, que la iglesia, que es la esposa de Cristo, fuera, hermanos, llena o saciada de la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando el agua que Dios da es gratuita, ellos la han vendido con engaños y mentiras. Son cosas, hermanos, tremendas que nosotros vemos en esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Así que el último tiempo, que le voy a cerrar esta enseñanza. En el último tiempo, la iglesia va a sufrir mucho embate y usted no está esperando más tiempo, porque eso ya está. Eso ya se está dando. Esto no es que va a venir, esto es que ya se está dando. Observe al mundo cristiano. Si usted se encuentra hoy, casi todo el mundo es cristiano afuera hoy. Pero no quiere decir, hay personas que recientemente me dicen, yo estoy bien, dice la gente. ¿Cuánto tiempo tiene de no congregarse? 5 años, 3 años, pero cree que es creyente. Porque ya está, como dice, suavizada su conciencia y está bajo engaño. Bendito sea el nombre de Dios. Y la gente tiene un dicho bien fuerte: Dios está conmigo, siempre Dios está conmigo. Y yo le quiero decir algo, sí es cierto, nuestro Dios está todo el tiempo con el ser humano, porque este Dios es el creador del universo, el creador del universo. Por lo tanto, Él mismo dice en su palabra que Él sustenta su creación. Él no va a dejar que nadie sea sustentado por Él. Y por eso es que la gente dice, Dios está conmigo. Pero cuando usted se va profundo en la palabra de Dios, la Biblia dice que Él está con los justos. Él no está con los impíos. Entonces, que la gente sienta que Dios le regala vida, que Dios le dé la fuerza, que Dios le... Eso es una cosa. Eso es Dios sustentando a su creación, a los que creó. Y por eso es que la Biblia dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, lluvia sobre justos e injustos. Entonces Dios sustenta su creación, para todos sale el sol, para todos sale la lluvia. Pero cuando se trata de relación con Dios, dice, Él está con los justos, con aquellos que la Biblia está diciendo, el que es justo siga practicando la justicia, el que está limpio, límpiese más. Pero con los injustos, hermanos, Él no está. Bendito sea el nombre del Señor. Y son cosas que a veces cuesta que la gente las soporte, pero es una verdad.
Así que yo quiero dejar esta enseñanza recordándole a usted, estamos viviendo un tiempo demasiado peligroso en donde esta palabra se tiene que predicar con toda la verdad que contiene. No es fácil, sí, es difícil soportarla. Bueno, necesitamos aprender a ser fuertes en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos, aquí la gente se te va, le dijeron, porque es muy dura tu palabra. Entonces Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y esto no es corriendo a la gente del templo, no es corriendo a la gente del evangelio. Es un momento de análisis, es un momento de comprender. O sea, ¿qué quiero yo? ¿Quiero que me suavicen el evangelio o quiero que me digan la verdad? ¿Qué quiero yo en mi vida? Porque de ahí dependerá su actitud. Si usted tiene la verdad lo hará libre de cualquier cosa. Pero si usted tiene el engaño, vivirá bajo ese engaño y no saldrá tan fácil de él. Bendito sea el nombre de Dios. Así que yo quiero dejar esta enseñanza rogando al Dios del cielo que en alguna cosa ayude a alguien. Bendito sea el nombre de Dios. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias en esta hermosa mañana para darle gracias, Señor, por este momento tan oportuno que nos ha concedido de poder hablar de su palabra. Un tema bastante fuerte, Señor, yo lo sé, bastante difícil de poder exponerlo también, pero le agradecemos la fuerza y la fortaleza que nos da. Pedimos siempre su ayuda, su protección sobre nosotros, sobre nuestra casa, ya que ha venido mucha lucha, Señor, por causa de esto, pero yo le pido en el nombre de Jesús que tome el control aún de aquellos que han oído el día de hoy. Señor, yo sé que hay gente que oye su verdad y la ama. Señor, yo sé que su palabra es dura y también a veces nos ofende cuando, Señor, es dada de una manera, Padre Santo, que es un poco difícil de poder soportarla, pero su palabra dice que vendrá un tiempo que ya estamos pasando en el cual mucha gente no soportará esto. Ayúdenos a nosotros a dar resistencia. Señor, denos amor por su palabra, amor por su presencia, para que podamos llevar estas cosas con mayor facilidad, Padre, espiritualmente hablando. No deje que el enemigo perturbe, no deje que los hombres mentirosos prevalezcan en sus engaños. Reprenda las obras del enemigo, Señor, que quiere de alguna manera, como dice su palabra, extraviar a la gente de la verdad. Él quiere que todo el mundo se vaya con él a la mentira. Bendito sea el nombre de Dios. Le pedimos, Padre, le pedimos, Señor, que sea su preciosa mano poderosa ayudándonos. Señor, que podamos obrar de acuerdo, Señor, a su palabra. Dios mío, que nos dé un corazón obediente, que se vaya transformando cada día, que toda impureza de pecado se vaya quitando de los hombres, que la verdad es la que purifica, es la que santifica, es la que trae vida, dijo usted, bendito sea el nombre de Dios, es la que lava, es la que limpia, bendito Dios. Por eso le pedimos que la verdad siga fluyendo, que la predicación siga, Señor, surgiendo, Padre. Use a los predicadores que hablan la verdad, gente temerosa de Dios que está ahí, Padre, dando su batalla espiritual para mantenerse de pie. Usted es el que pelea la causa de la iglesia. Usted es quien sostiene a la iglesia, sostiene a sus siervos, los profetas de hoy, a sus siervos, los predicadores de hoy. Usted es quien nos ayuda. Por eso le pedimos fuerza y fortaleza. No es fácil, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Muchas puertas se cierran, bendito Dios. Surge, Dios mío, la desvalorización, el descrédito, Padre Santo, la crítica, la falsa acusación. Pero en el nombre de Jesús, ayude a soportar a la iglesia el embate del último tiempo, Señor. La sacudida que el enemigo querrá darle a la iglesia. Deje que la gente fiel le sirva sin temor a nada, bendito Dios. Que podamos resistir todo ataque del enemigo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos en esta hermosa mañana. Deje que esta palabra encuentre lugar en algún corazón y que usted la pueda bendecir, que recoja fruto de esta palabra. Señor, alerte los sentidos espirituales de la iglesia.
Estamos en un tiempo muy malo, Señor, y necesitamos prevalecer porque el evangelio cada día se vuelve más, Dios mío, Señor amado, poco deseado, poco escuchado, poco reverenciado muchas veces, Señor, y aún la iglesia tiene que pelear contra esto. Le pido, Señor, que sea su mano sobre nosotros, ayudándonos cada día más. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dejar un canto, hermanos, en el nombre del Señor. Te